Bueno, vamos a revisar el siguiente problema. Se trata de la construcción de curvas de concentración con respecto al tiempo y tiempos de residencia con respecto al tiempo. El problema dice, se inyectó una muestra de trazador butano a 320 Kelvin en forma de pulso a un reactor y se midió su concentración en el efluente a la salida, en función del tiempo, obteniendo los datos que se muestran a continuación. Ahorita les muestro los datos. Inciso A. Construya la gráfica de concentración con respecto al tiempo y de función de tiempos de residencia con respecto al tiempo, en función del tiempo. Inciso B. Determine tanto la fracción del material que sale del reactor y que ha pasado entre 3 y 6 minutos dentro de él, así como la fracción del material que sale dentro del reactor y ha pasado entre de 7.75 y 8.25 minutos dentro del reactor. Inciso C. Determine la fracción del material que sale del reactor y ha pasado 3 minutos o menos del mismo o en el mismo reactor. Y aquí tenemos los datos del trazador. Entonces, en este caso, pues para poder hacer las gráficas, yo las voy a realizar en Excel. Entonces voy a pasar la cantidad de los datos. En este caso tendría tiempo, tiempo minúsculo. Y serían 0, 1, 2, hasta 14. Hasta 14. Hasta 14 minutos. Esto está en minutos. Ajá. Y aquí tendría concentración. Y concentración sería de 0. Concentración está en... Voy a ponerlo acá. Concentración. Está en gramos por metro cúbico. Entonces tendríamos un valor de 0 al principio. 0, 1, 5, 5, 8, 6, 4, 3, 2.2. No, creo que ya me equivoqué. A ver. 0, 1, 5, 8, 6. No, aquí era 8, 10. 10, 10, aquí era 8. Y aquí volví a ser 6. 6. Y en 7 es 4. En 9 es 2.2. En 10 es 1.5. En 11... ni siquiera tenemos 11. En 11 no tenemos. En 12 es 0.6. 13 tampoco tenemos. Y 14 va a ser igual a 0. Ajá. Entonces, hacemos nuestra gráfica de concentración con respecto al tiempo. Entonces, insertamos una gráfica. Gráfico y... ¿cómo será? Sí. Ahí tenemos los valores. Entonces, quito el título. No me interesa el título. Pero lo que sí me interesa es que tenga ejes. Entonces, en este caso, le voy a agregar los ejes. Y sería... en este caso, ese es tiempo. Tiempo. Y este eje tendría... Este sería de... concentración. Ok. Entonces ya tengo mi primera gráfica.
La voy a poner por aquí. La voy a copiar a mi problema. Entonces, ¿qué nos dice? Construye la gráfica de concentración con respecto al tiempo y en este caso función de tiempos de residencia con respecto al tiempo. Entonces, para calcular la fórmula de función de tiempos de residencia, me dice que función de tiempos de residencia va a ser más delgado. Función de tiempos de residencia es igual a la integral, no, es igual a la concentración con respecto al tiempo dividido entre la integral de 0 a tiempo infinito de concentración con respecto al tiempo en dt. Entonces esto de acá abajo ya habíamos quedado que era el área. ¿El área de qué? De esta curva que está acá abajo. Entonces todo esto que tenga yo acá abajo se va a referir a esa función de tiempos de residencia. Entonces, ¿cómo calculo el área? Pues la calcularía yo integrando. Entonces, ¿cómo? Integrando numéricamente. Entonces, aquí tengo estos valores, los voy a pasar de este lado, acá abajo. Ya sé que esto es tiempo, ya que sé que esto es concentración. Entonces, esto sería la base. La base, bueno, primero tendría yo que calcular las bases. Ajá, las bases serían este menos el anterior. Y así sucesivamente. Hasta acá. ¿Sí? Casi todos son 1, 1, 1, 1. Y este no existe. ¿Por qué? Porque ya no tengo un número acá. Entonces todas las bases valdrían 1. Serían, por ejemplo, para esto es 1 menos 0, para este es 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3, 5 menos 4, todo, por eso todos estos valen 5, valen 1 y los últimos valen 2. Y después la altura va a ser igual también esto. Bueno, no, ya lo pongo de una vez, sería el promedio, ¿no? Promedio de estos dos, ¿sí? Entre la concentración 1 y la concentración 2 y jalo la fórmula hasta acá. Este sería el promedio de estos dos, promedio entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, sí, está bien. Esas serían las alturas. Ajá. Entonces, tengo bases, tengo alturas, tendría yo áreas. Entonces, las áreas son las bases por las alturas. Alturas promedio. Y lo aplico la fórmula a todos y al final la suma de todas estas áreas va a ser el área total o la integral de concentración con respecto al tiempo. Ajá, entonces esto, bueno, por aquí tenía una fórmula de autosuma. Fórmula de autosuma. Si no, pues pongo la suma de todos estos. Me cuesta más tiempo estarlo buscando. Entonces es 50.65. Entonces pego todos estos valores. Están muy grandes. Bueno, este es integral. Este sería esto, lo que tenemos aquí estaría directamente relacionado con, sería la integral de 0 a tiempo infinito de concentración con respecto al tiempo en dt. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para obtener la función de tiempos de residencia? Pues a cada una de estas concentraciones que tengo acá, de estas concentraciones que tengo acá, la divido entre el área total.
que es 50.65. Entonces voy a calcular función de tiempos de residencia, que es E, y sería esto entre de esto. Ajá. Pero como este es un valor constante, no quiero que se mueva, le doy un signo de moneda antes y después de la letra de la columna. Ajá. Y ya con eso ya puedo recorrerla y ya no se mueven. Siempre es la misma, siempre es la misma, siempre es la misma. Lo único que van a estar moviendo va a ser las concentraciones. ¿Ah? Entonces ya tengo la función de tiempos de residencia. Nada, me voy a checar a ver si no hay ningún problema. Si no me equivoqué en algo. 0, 0.26, 0.18, 0.12. Sí, están bien. Ajá. Ok. Entonces ya tendría que calcular esta función de tiempos de residencia con respecto al tiempo. Entonces, bueno, como acá ya tengo la concentración con respecto al tiempo, lo único que voy a hacer es que esta le voy a cambiar para acá. Y esta ya no sería concentración, sino sería función de tiempos de residencia con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Sí? Va de 0 a 25 y la otra iba de 0 hasta 10. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo único que hice fue cambiar nada más la celda. ¿Sí? Y entonces esta sería mi gráfica que me pide de función de tiempos de residencia con respecto al tiempo. ¿Ok? Y de esta gráfica es la que les decía yo que vale el área de esta función bajo la curva va a valer 1. Entonces yo puedo decir cuánto, si esto me sale como 0.2 esta área, entonces el 20% estaría entre 0 y 2 minutos. Pero ahorita lo vamos a calcular. Tenemos que integrar también otra vez numéricamente, ¿sí? Porque si se acuerdan, esta fórmula integral de la función de tiempos de residencia entre 0 y t, con esa podemos encontrar la fracción que está del material y reside dentro del reactor. Entonces lo que tengo que hacer es irme a mi tabla de Excel y este es integral para encontrar el área. Y este sería el área de debajo de la curva. C función de t. C función de t. Y después voy a calcular el área bajo la curva de la fórmula de la función de tiempos de residencia con respecto al tiempo. Entonces, para eso otra vez necesito los tiempos. Pero también necesito, bueno, no quiero llevarme todo esto, tiempos. Y también necesito los valores de función de tiempos de residencia. Y vuelvo a aplicar lo mismo. Este es función de tiempos de residencia y este es tiempo. Ahora debo de integrar numéricamente para poder encontrar los valores. Entonces, bueno, vamos a ver en este caso. Las bases van a ser las mismas. Si están de acuerdo, porque el tiempo no cambió. Entonces las bases serían las mismas. Es la misma fórmula. Este menos este menos este. Sí, es la misma fórmula. Ajá. Y la altura, pues de hecho es la misma fórmula. Voy a ver si se copia la fórmula. La altura sería, ajá, sí. El promedio entre estos dos, el promedio entre estos dos, el promedio entre estos dos. Sí, ok. Y entonces para acabar tendríamos que calcular el área.
y el área sería la multiplicación de esto por esto, ¿sí? Si todos valieran 1, pues ya no tendría sentido calcular el área, pero como estos valen 2, sí tenemos que calcular el área. Y entonces para final de cuentas sabemos que la suma total de esta área bajo la curva tiene que ser igual con 1. Y no, estamos mal en algo. En donde estoy mal es donde copié la función de tiempos de residencia porque se copió la fórmula. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos valores no son iguales. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y pegarlo aquí, pero en forma de valores. ¿Dónde está? Pegar valores. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, si se dan cuenta, la suma total de toda esa área de la función de tiempos de residencia es igual con 1. ¿Cuál sería esa área? El área que vale 1 es esta área. Sí, lamentablemente no fue al kinder, entonces no sé. Ahí está. No se colorea muy bien. Ajá, entonces esta área es la que vale 1. Ok, y entonces ya podemos contestar, ya hicimos esto que nos pidió en inciso A, construya las gráficas, ya las tenemos. Determine la fracción del material que pasa entre 3 y 6 minutos. Eso está fácil. Podemos verlo aquí. Bueno, vamos a ver. De hecho aquí dice 0, pero en realidad esta fracción es la que pasa entre 0 y 1 minuto. Entre 0 y 1. Esto es lo que pasa entre 1 y 2. Entre 1 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la fórmula está tomando entre 1 y 2 minutos. Aquí lo que pasa entre 3 y 6. Entonces esto sería, para encontrar lo que pasa entre minuto 3 y el minuto 6, tendríamos que irnos a, bueno, lo voy a seguir poniendo, 2 y 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7. Entonces, lo que quiero es entre 3 y 6. Sería entre estos. ¿Sí? Sería entre estos valores. Entre 3 y 6. ¿Por qué? Porque aquí pasa entre 1 y 2. Entre 2, no, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3. Aquí apenas ven, aquí entonces no tomo en cuenta el minuto 3, sino hasta acá iniciaría el minuto 3. De 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Ajá. Y ya no estoy tomando la siguiente parte del minuto 7. Entonces empezaría en este punto de 3 a 6 minutos. Entonces tendría yo que sumar estas áreas. Ajá. Y esto sería aproximadamente el 49.35%. Entonces aquí si me preguntan, determinen la fracción del material que sale del reactor y que ha pasado entre 3 y 3 y 6 minutos, pues aproximadamente sería el 49.35%. Entonces, esto lo voy a hacer más grande para que lo podamos utilizar, para que podamos ver qué representa.
Aquí está, que vaya de 1 en 1. Ahí está. Ahí está. Entonces esto lo voy a poner aquí. Y aquí nos está el inciso B. Esto sería del inciso B. Y entonces nos dice entre 3 y 6 minutos. La fracción es de 49.35. Entonces sería entre 3 y 6 minutos. Sería esto. Entonces esto sería casi el 50% de toda el área bajo la curva. O sea, quiere decir que entre 3 y 6 minutos está la mitad de las moléculas que entran en ese tiempo. Entre 3 y 6 minutos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más nos pide? Aquí vamos a ver. Entre 7.75 y 8.25. Ahí sí está un poco complicado. Para eso tendría yo que utilizar estos valores. Bueno, de hecho serían estos. Voy a utilizarlos acá. Ajá, entonces aquí voy a ponerlos por acá para poder calcular eso. Pegado especial, sí, valores. Quiero puros valores. Aquí está. Y este tendría entre de... Esto sería a partir del minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, serían estos. Hasta acá. Ahí están. Entonces yo quiero un valor de 7.25. Ups. Entonces recorro esto. Y hasta 8.25. Entonces aquí está 7. ¿Qué? 7.75. 7.75. Y este sería el valor de 8.25. Entonces tendría yo que calcular estos valores intermedios. Entonces tendría yo que interpolar para obtener estos valores. O simplemente en este caso sacar un promedio. Bueno, ustedes pueden interpolar, pero sería un promedio entre estos dos valores. Y esto igual también. Al final de cuentas va a ser lo mismo. Porque la interpolación es una interpolación lineal. Y ahí está. Entonces, pues tendría yo que sumar los tres. Suma de estos tres. Ajá, y serían 21. Entonces, entre de 7.75 y 8.25, entre el 7.75
hasta acá y 8.25, esa fracción dice que vale 0.21. Sí, vamos a ver. No, no, como que no me convence. No me convence porque ya es más. De hecho, tendría que sumar uno. Ok, no, entonces no podemos calcularlo de esa manera. Es que tendríamos que hacer todo de nuevo. Lo voy a hacer acá. Ajá, con esto. eh, por ejemplo, obtener este, pegarlo aquí, obtener este, pegarlo acá. Y aquí darle el valor de 7.75. Y aquí el de 8.25. Y entonces con esto ya podríamos calcular, aquí sí podríamos calcular un promedio de estos dos, de este y este valor. Y aquí un promedio de este y este valor de acá abajo. Y ahora sí, desde hasta acá, hacer todo lo que hicimos. Que sería calcular el valor de tiempo y concentración, calcular el valor del área bajo la curva de la función de tiempos de residencia. Entonces esto sería igual a este menos este. Es fácil, nada más que es un poco laborioso. Y después sería el promedio entre de estos dos. Y después otra vez todo esto. Ahí está. ¿Sí? Y después base por altura y sumarlo. Y aquí ya tendríamos la suma de todos estos. De hecho me sale un poquito más grande, es por el método numérico. Y ahora todos estos divididos entre de este. Y este valor pues lo voy a fijar. Y ya tendría la función de tiempos de residencia E. Y esta función de tiempos de residencia con este tiempo la tengo que integrar otra vez. Entonces acá y acá lo pongo aquí. Entonces sería tiempo, que sería función de tiempos de residencia. Y en este caso otra vez las bases pues serían las mismas. Dicho todo esto sería lo mismo. Dicho todo esto sería lo mismo. Entonces aquí lo pego. Vamos a ver, creo que ahí algo anda mal. Un promedio entre estos dos, promedio entre estos dos, promedio entre estos dos. Así está bien. Pero ¿por qué no me sale el área igual con 1? El área me sale igual con 2. No puede ser.
El mismo error de hace ratito. Esto lo debo de copiar y pegar aquí, pero darle como valores. Ahí está. Y es igual con 1. Ok, y entonces ahora sí. El valor entre de... Esto sería... Este sería el valor entre de 0 y 1. 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7, 7, 7 y 7.75. Ajá. Entonces, aquí me sería 7.75 y 8, 8 y 8. Y 8.25. Ajá. Entonces, de hecho, estos dos serían los que voy a estar sumando. Entonces, suma de estos dos valores. Esto sería el 0.02 o un 3%. ¿Sí? Ahora sí me convence. ¿Sí? Porque veo muy pequeña esta área. Entonces, esto sería un 3%. Este es un 49.35. ¿Ok? Y el último, aquí ya está. Y determina la fracción del material que sale del reactor y ha pasado 3 minutos o menos. Eso lo podría calcular con el anterior o si quiero con esto. 0 hasta 3 minutos. De 2 a 3 minutos. Entonces aquí con esto le pongo suma. Y tendría yo que sumar hasta 3 minutos. Entonces esto es el 19.7. Entre 0 y 3. Entre de 0 y 3. Hasta acá. Este es 19.3%. Y por ciento. Y ahí están todos los incisos, incluso el inciso C también. Dice, determina la fracción del material que está pasado, que sale del reactor y ha pasado menos de 3 minutos. Es el valor de 19.3. 19.7. 19.7. 19.7. Ok, y eso sería todo.